La tabla es una pintura mariana devocional elaborada sobre madera. Sus dimensiones son 31.5 centímetros de altura por 21 centímetros de ancho, con un espesor promedio de 1 centímetro. La capa pictórica que la recubre es de tipo tonal y está dominada en especie de grisalla por una paleta con diferente degradación de tonos pardos, verde oscuro y blancos en un acentuado fondo pardo oscuro. Desde el punto de vista artístico, el retablo que estamos analizando se corresponde con una pintura en tabla con la técnica del temple. Es una técnica muy antigua, dejó de utilizarse aproximadamente en el siglo XIV a partir de la invención o propiamente el desarrollo de la técnica de la pintura al óleo. Está conformada por dos planos. El primer plano centrado en la imagen de Nuestra Señora de la Consolación con el niño, que está revestida como una dama del siglo XIII con sayal, túnica, una capa bastante gruesa, tiene la toca y una corona con las características propias de bizantinas, pero también propias de las coronas reales de España del siglo XII y del siglo XIII, que eran las coronas abiertas. Ese primer plano es quien absorbe toda la iluminación del cuadro. El segundo plano que podemos observar allí está conformado por elementos arquitectónicos y elementos de utilización religiosa, especialmente si podemos observar al lado derecho de la imagen, izquierdo del observador, un acetre. El acetre es el elemento que permitía la aspersión para el agua bendita, y es característico de la época, pues es un acetre unificado, no es independiente, el hisopo no está suelto, sino que está unido al recipiente. A los pies encontramos una especie de esboto, son dos muletas, dos palos gruesos en madera con palos atravesados que permiten al enfermo o al imposibilitado de caminar apoyarse para caminar. En la parte izquierda del retablo inferior encontramos una palmera, la palmera símbolo del justo, símbolo del hombre bueno, está sembrado y hace marco con lo que establece el Salmo 92, que el justo florecerá como palmera bajo los atrios de la casa del Señor. Y podemos observar allí este atrio con columnas romano-toscanas, del arco del cual penden 3 lámparas, que su simbología es netamente trinitaria. Así podemos observar que es un cuadro devocional mariano de una antigüedad extremadamente anterior, diría yo, según el estudio artístico al siglo XIV, y que se conserva en muy buen estado la pintura porque es una de las características del temple. La imagen central de María la podemos encontrar o podemos rastrearla tal como la podemos observar aquí a partir del siglo XIII. Son las famosas imágenes de María en majestad o María en majestad, María entronizada o el trono de la sabiduría, porque representaban que al tener a Jesús en sus brazos era el trono de Dios, del Salvador del mundo, en este caso, lo que querían representar. Bien, alrededor de la imagen de Jesús, que lo observamos con una túnica muy sencilla, con el orbe en su mano izquierda, que representa al mundo, como Salvador del mundo que es, y bendiciendo al observador con su mano derecha, que singularmente, no sabemos cuál fue el origen, solamente está representado o se observan, todavía no se han hecho análisis muy específicos de ampliación de imagen, con 4 dedos, 4 dígitos, pero tienen la posición de la bendición según la cultura occidental. Lo que quiere decir que esta Virgen fue pintada en la cultura occidental, si partimos de que existe la cultura oriental para representar imágenes religiosas y la occidental en la cristiandad. El niño tiene una mirada perdida, podemos decir, hacia su izquierda, la derecha del observador, pero es muy fija.
Ya cuando analicemos la imagen de María observaremos que es prácticamente similar, pero la imagen de María no es tan fija como la que tiene el niño hacia un objeto que no conocemos, está fuera del cuadro y que está a la derecha del observador, a la izquierda de Jesús. Si partiésemos de una teoría de que este cuadro conformaba una estructura mayor de un retablo, suponiendo que era un retablo de iglesia, y que se encontraba a la derecha de ese retablo, altar mayor, es probable que el autor quisiera indicar la mirada de Jesús hacia el sagrario que se ubicaba en ese momento en el centro del altar, como signo de veneración, como signo de respeto al Santísimo Sacramento que estaba allí. Pero esto es una hipótesis dentro de las múltiples que se pueden plantear. Como dijimos, la túnica sencilla no tiene señales de divinidad en cuanto a una aureola, las famosas tres potencias que identifican a Cristo en la iconografía cristiana. No hay luz, no hay señales que nos indiquen el carácter divino, por lo que nos hace ubicar este tipo de pintura antes del Renacimiento y antes del Barroco, donde se desarrolló, y más en la pintura hispanoamericana, el utilizar colores dorados para resaltar la divinidad de las imágenes. Sobre la cabeza del niño Jesús, un lente fotográfico puede captar 4 esferas. La observación directa permite identificar que no son 4 esferas, sino fueron 4 orificios generados, no sabemos en qué época o en qué momento, de una posible corona que se le colocó. Nuestro autor trazó la imagen de una imagen mariana, una advocación mariana, cuyas características que están presentes allí podemos reencontrarlas hasta el siglo XIII. Lo decimos por la vestimenta con la cual está recubierta la imagen de Nuestra Señora, que son 4 ropajes, podemos decirlo así, partiendo de la saya interior, que solamente es perceptible en la mano derecha de la imagen, en la izquierda del observador. Sobre esta tenemos la túnica, que es la capa o el ropaje más grande observable. Allí una túnica parda de un color claro y de mangas anchas, que significaba que era solamente utilizada por la realeza y las damas de la nobleza de la época. Y sobre la túnica el manto, un manto verde también muy propio de la época. Recubre el rostro de Nuestra Señora una toca. La toca es circular, cerrada y con encaje punteado, que es el propio del ropaje y las características que estamos hablando allí. En cuanto al trazado o al pincel utilizado, observamos una perfección o una extremada perfección en el rostro de Nuestra Señora, no tanto en el rostro del niño, pero sí en el rostro de Nuestra Señora. El autor se concentró, pudiésemos utilizar ese término, en cuanto a definir los rasgos anatómicos, tanto que a pesar del tamaño tan pequeño de la imagen, reprodujo con exactitud todos los elementos anatómicos de un rostro, incluyendo los lagrimales que no se pueden observar a simple vista, sino a través de una lente de aumento que nos permite detallar, igual que el color de los ojos, un castaño muy claro, con una mirada que, si bien está hacia la derecha del observador, a la izquierda de ella, es una mirada que a su vez está indirectamente viendo al observador. Los detallados rasgos de María destacan un rostro almendrado, mentón acusado, nariz achatada, mejillas ligeramente sonrosadas y labios carmín, gruesos y salientes. Su rostro, aun cuando está orientado frontalmente, el efecto de ligera separación entre las pupilas y el ángulo izquierdo de sus ojos derecho del observador genera un efecto intermedio de suave mirada indirecta sobre el observador y a su vez una mirada perdida hacia un objeto a la derecha del observador. Fuera del plano básico del cuadro, a diferencia de la mirada del niño Jesús, que no presenta la separación antes descrita, sino que la pupila toca totalmente el ángulo izquierdo, derecho del observador, de sus ojos.
Asimismo, y solo perceptible a través de una lente de alto grado de magnificación, se puede observar, pintadas con precisión y en color natural, las papilas lagrimales de la imagen.